Hola, buenas. En este tutorial vamos a explicar, o este capítulo, vamos a explicar cómo reparar o sustituir los cables de bujía o los cables de encendido, como le llaman, ¿vale? De un vehículo, de un turismo, ¿vale? El defecto normal que nos encontramos cuando sucede esto, cuando se perfora un cable de esto, es que el coche pierde potencia, ¿vale? Pierde casi la mitad, pierde un tercio tirando largo, ¿vale? Y va a veces continuo, porque la perforación es continua, pero hay a veces que va a tropezones. O sea, vas a acelerar y en el momento de acelerar, pues el coche viene abajo, viene para arriba, viene para abajo, o sea, va haciendo el caballito, ¿vale? En este caso la solución es fácil, que es sustituir estos cables, que ahora explico más adelante dónde conseguirlos y bueno, y las diferentes opciones de compra que hay. Y de paso vamos a cambiar las bujías, ¿vale? En nuestro caso, el coche, el vehículo, bueno, ya tiene 20 años, ¿vale? Lo pienso cambiar de aquí unos meses, ¿vale? Pero mientras tanto, pues prefiero cambiarle las piezas y, bueno, y olvidarme de ese tema, porque cuando falla uno, tienen cuatro, ¿vale? Cuando falla uno, los otros tres suelen ir detrás, ¿vale? O sea, fallan, están tarados o sea, están fabricados por la misma máquina y cuando pasan X tiempo, cuando va rompiendo uno, el otro va yendo detrás. Entonces sería bueno cambiarlos porque cuando nos falle dos cilindros, entonces sí que ya el coche ya ni lo movemos, ¿vale? El coche, en este caso, la electrónica que tiene es capaz de mantenerlo en marcha con dos cilindros, ¿vale? Pero ya no tiene potencia. Y aparte que cuando nos quedamos sin un cilindro, esa gasolina la va tirando, ¿vale? Entonces, bueno, es un desastre. Aparte que nos ensucia el cilindro, bueno, ya veréis la bujía, bueno, la que la tengo aquí, cómo está. Bueno, primero, paso 1. ¿Qué pasa si nos sucede esto y nos pilla a mitad de camino o demás? Bueno, el coche pues, puede seguir conduciendo, ¿vale? Llegamos a destino, ¿vale? Lo ideal sería meterlo en un garaje, ¿vale? Y hacer la operación. Entonces, no tenemos el recambio, que es lo habitual, y más de un coche de 20 años, ¿vale? Voy a explicar un par de truquitos, bueno, truquitos o chapuzas o como quieran llamarle, ¿vale? Pero que nos permitirá prolongar por un periodo más, unas 2 semanas, un mes, la que tenemos actualmente averiada, ¿vale? Y nos permitirá pedir la pieza de repuesto, ¿vale? Porque ahora comento qué opciones hay, ¿vale? Estas las pedí hace 10 años, ¿vale? Cuando me fallaron hace 10 años, que son las que lleva ahora, ¿vale? Que están rotas. Y costaron un pastizal, ¿vale? Ahora las he ido no sé cuánto costaron realmente, pero ahora sí que las he vuelto a preguntar y me piden 120 euros por una marca que es blanca, ¿vale? Una marca blanca, y solamente los cables, o sea, una locura, ¿vale? Entonces, esto lo compra por internet, ¿vale? Está esta y un montón de casas, ¿vale? Que lo que hay online hoy en día es una locura el tema de piezas por internet, ¿vale? Es cierto que no lo tienes de hoy para mañana, y me ha tardado 1 semana y 2 días, pero como he dicho, haciendo la reparación esta previa, te permite que el coche se extienda un poco más. ¿Qué he hecho? Yo he pedido cables y bujías, ¿vale? En un caso os enseñamos lo que me viene. Aquí me viene los cables. Ah, encima estos, es buenísimo, porque los que hemos dicho antes, 120 euros. Esto me ha costado, con los gastos de envío, que los gastos de envío valen 10 euros, me ha costado el set de 4 cables, marca Bosch, que los otros eran de marca blanca, y 4 bujías, marca Bosch, las 4 bujías, 50 euros. Y puesto en casa. La verdad es que merece la pena la espera, ¿vale? Aparte estamos metiendo marca y bueno. Las bujías también luego explico porque hay diferentes tipos, ¿vale? Está la de serie del coche, la que viene de serie, de una punta, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Que es la que acabo de comprar, ¿vale? La estándar. Esta vale unos 3 euros, o entre 3 y 4 euros. No sé si esta se ha costado 2,80 o algo así. Bueno, también marca Bosch, ¿vale? Y después están las que tiene el vehículo, ¿vale? Estas suelen durar, o al menos el fabricante te dice que te garantizan 15.000 kilómetros, aunque pueden durar 15, 20, 25, ¿vale? Pero las que tiene puestas tienen 100.000 kilómetros, ¿vale? Las voy a cambiar, ¿vale? Porque ya están obviamente gastadas. El fabricante decía que duraba entre 60 y 80.000 kilómetros y realmente ha superado mis expectativas porque han aguantado 100.000 kilómetros, aún siguen, ¿vale? Lo que pasa es que ya obviamente están muy gastadas,
Pero eso es 10 años, o sea, una bujía que nos ha durado 10 años, bueno, 4. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenemos el repuesto, para que lo vean. Vamos a hacer aquí un pequeño unboxing de unos cables. Ahí tenemos. Y este es el objeto en cuestión que nos falla, ¿vale? Son los 4 cables, ¿vale? Esto también tiene una distancia, ¿vale? Esto hay que pedirlo, hay que buscar. Bueno, hoy en día no es problema porque por internet te sacan rápidamente qué cables necesitas, incluso de varias marcas y modelos, ¿vale? Yo he cogido estas Bosch porque me parecían baratas y encima tenían marca, ¿vale? Podemos ver que este es el cable, ¿vale? Lo que se suele romper es la pipa esta, que va dentro, esto va dentro, va a llegar hasta el fondo de lo que es el inicio del cilindro, ¿vale? Donde está la bujía insertada, pero nuestro cable va así, ¿vale? Y todo esto coge temperatura, ¿vale? Esto es de un metal y de un material tipo plástico o cerámico, ¿vale? Que aguanta temperatura y tensión, ¿vale? Porque aquí le estamos metiendo más de 1000 voltios, ¿vale? Es lo que hace la chispa, ¿vale? La bujía va aquí, ¿vale? La bujía iría aquí, ¿vale? Y cuando entra se escucha el clic, ya lo podréis ver. Y esto es donde va al distribuidor, bueno, que es electrónico en este caso, que lo que hace es marcar la chispa, ¿vale? Ahora luego en el coche, si un caso, explico más detalle de eso. ¿Qué se suele romper aquí? Aquí se suele romper esta parte de aquí, que aquí hay una diferencia de tensión importante, ¿vale? Y lo que se suele es perforar por aquí, ¿vale? Se suele ver la marca, que si un caso ahora lo enseño, se suele ver la marca y entonces el arco pasa por aquí hacia el chasis del motor y no llega a la bujía y esa combustión es nula, ¿vale? A veces aleatoria porque a veces el arco sí que pasa por la bujía y a veces pasa por aquí, depende de lo grave que sea. Al final acaba perforando cada vez más y al final la bujía deja ir totalmente, entonces ya no nos hace el caballito, ya directamente tenemos la pérdida de potencia, ¿vale? Vamos a enseñar... Bueno, vamos a dejar esto aquí. Bueno, vamos a enseñar las antiguas. Yo ya hice la reparación, ¿vale? La previa, no la completa, la de ahora la veremos, la haremos. Hice la previa para reparar lo que es el cable de... Vale, mira, estas son las viejas. Mira, esta se ve claramente, vamos a ver si lo veis. ¿Veis aquí la marquita? ¿Ves? Eso es la perforación que se ha ido comiendo, ¿vale? Y va arrasando, va avanzando y bueno, una vez que ha hecho esto ya no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, ¿vale? Y ahora explico las dos cosas que podemos hacer. Lo primero, tenemos dos opciones. Si tenemos las antiguas, normalmente las antiguas se ha fastidiado una, ¿vale? De las antiguas me refiero a las que teníamos hace 10 años. Esas, igual que ahora las que vamos a cambiar, yo no las tiraría, las guardaría, porque de las 4 hay 3 que funcionan, ¿vale? Sabemos que están muy viejas, ¿vale? Pero para el apaño, para esto, por ejemplo, una emergencia como esta que hicimos, queremos 2 semanas más para poder comprar la pieza de repuesto, pues podemos sustituir una de ellas, la rota, que no de casualidad de que sea la misma que lo cambiamos la última vez, y listo, ya tendríamos la reparación hecha. ¿Que no? Pues habría que hacer lo siguiente. Vamos a ver esta rota, esto se desmonta, ¿vale? Si se tira para afuera, se desmonta. Tendríamos que hacer lo siguiente, ¿vale? ¿Veis? Hacemos esto, tiramos para atrás, aguantando el cable sale para afuera, ¿vale? Haciendo esto, ¿vale? Y aquí tenemos esto. ¿Qué voy a hacer yo? Cogería teflón de fontanería. El teflón es un buen aislante y aparte soporta muy bien la temperatura. Bueno, de hecho soporta un huevo la temperatura porque es lo que usan las sartenes para cocinar. Teflón de fontanero y lo liamos todo, de aquí hasta aquí, ¿vale? Una vez que lo tengamos todos y continúa y podemos seguir pasando, ¿vale? Sobre todo eso, la montamos, ¿vale? Y aquí ya habríamos acabado, ¿vale? Bueno, la dejamos montada, ¿vale? Y lo siguiente que haríamos es con el mismo teflón, igual. Aquí sí que nos ponemos teflón generosamente, de aquí a aquí, un montón de capas, aquí sí que tenga un buen grueso. Y con eso tendríamos solventado temporalmente la fuga, ¿vale? Obviamente esto es una chapuza, ¿vale? Pero eso nos permite continuar la marcha normal del coche y durante un tiempo razonable, que es lo que queremos, ganar tiempo, ¿vale? Otra opción es ir a la tienda de turno de aquí al lado de casa y bueno, y gastarse los 120 euros o lo que nos pidan, ¿vale? Esa también es otra opción. Y bueno, y la otra es, por supuesto, llevarla al mecánico, nos olvidamos del tema, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, si un caso, vamos a explicar el tema de las bujías,
Ahora pasamos os traigo las viejas, las nuevas, las comparamos y explicamos un poquillo el tema este. Pues estas son las que le puse, que tienen 100.000 kilómetros, ¿vale? Estas son anteriores, ¿vale? A mí me han ido perfectas, son estas, ¿vale? Después hay que mirar el modelo de coche, el tipo de coche, todo hay que hacerlo lo mismo, ¿vale? Porque esto tiene un diámetro, ¿vale? Esto tiene también un diámetro, tiene un paso, esto tiene una medida, después la bujía, vamos a buscar una sencilla, la sencilla que le vamos a poner, la de 15.000 kilómetros, están galgadas, que es una galga. Galgada significa, ¿veis? La separación de altura entre la masa y donde sale la chispa, ¿vale? Eso tiene una medida, esta es de 1 milímetro, ¿vale? Aquí pueden ver, ¿vale? La separación, ¿vale? Pues podéis comprarlas de galgadas con tu referencia de coche o puedes cogerlas y luego galgarlas. Hay unas galgas que se venden, las metes dentro y tú puedes ir apretando o aflojando, ¿vale? Para ir a galgarlas, ¿vale? Las puedes meter a 0,8 milímetros, 0,9, 1,2, depende de lo que marque tu vehículo. Lo ideal es coger el manual de servicio y ahí te explica exactamente lo que necesita tu vehículo, ¿vale? Después, estas de aquí, esta es vieja, ¿vale? El color no se aprecia muy bien, ¿vale? Pero es un grisáceo tostado, ¿vale? Eso significa que el cilindro quema bien, ¿vale? Esto hay en internet un catálogo de colorines de cómo salen las bujías, ¿vale? Y depende del color, te dice cómo quema el cilindro, ¿vale? Si está quemando bien, está quemando mal. Es una pasada porque con esto, con el color de la bujía, tú puedes saber exactamente cómo va cada cilindro. Os voy a enseñar una, que es la que saqué cuando me falló, ¿vale? Cuando me falló el cable, cómo queda el cilindro por dentro. ¿Habéis visto que negro? Esto significa de que no quema, ¿vale? O quema francamente fatal, ¿vale? Le cambié la bujía porque la vi en este estado y le puse otra, ¿vale? Para pasar el paso, ¿vale? Pero ahora le voy a poner estas 4, ¿vale? Una vez que tenga arreglado el tema de los cables, le ponemos las 4 sencillas. Esta, aunque está negra, ¿vale? Pero ¿veis? El desgaste tiene... Bueno, es que ni se aprecia, ¿vale? Quitando el color, ¿vale? Que es lo que he dicho antes, ¿vale? Esto es una bujía de 100.000 kilómetros, ¿vale? Y aún daría para más. Bueno, de hecho, las otras las tengo que también que tienen un color adecuado, ¿vale? Y ya digo que son una pasada. Esta es de la marca Veru, ¿vale? Estas son las Platin, que no me han gustado tanto, ¿vale? A mí me han gustado más las otras, las Titan. A ver, sí. Hay unas que tienen la punta así, ¿vale? Tiene la punta escondida y la cerámica por fuera, y esta tienen la punta salida y las masas por alrededor envoltando las 4 puntas, ¿vale? Esta me ha dado muy buen resultado. Esto ha sido, ya te digo, 100.000 kilómetros. Las otras me han durado menos, la verdad es que no me han hecho tanta gracia. Bueno, esto es para un coche de hace 20 años, no sé, los de ahora ya... como están tan controlados electrónicamente, esto ya es lo de menos. Aparte están sobrealimentados porque aprovechan menor cilindrada para tener mayor potencia y los sobrealimentan de combustible, de aire, y aparte tienen control de todo. Bueno, es una locura. O sea, ahora hoy en día esto de las bujías, vamos, esto ya ha pasado a la historia. Pero bueno, yo lo estoy explicando porque tengo el coche que tengo ahora mismo y bueno, es la solución que vamos a darle. Pues pasemos a desmontar la parte superior del motor y explicar por encima qué estamos haciendo. Bien, lo que podéis ver son las herramientas que vamos a usar. No necesitamos más. Una llave de bujía de nuestro diámetro. Es hexagonal, ¿vale? Con la rótula esta. Una llave de carraca o una llave fija, pero que sea también de tubo, ¿vale? Para diferentes medidas. Nosotros usaremos la que le toca, ¿vale? Para desmontar la tapa superior y poco más, porque el mío viene con tapa. Después, si queremos, también podemos ayudarnos a un destornillador de estos multiusos, que nos permite también meter llaves de tubo, ¿vale? Y llegar más lejos. Y poco más, ¿vale? Ahora, con esto es todo, o sea, no le hace falta nada más, ninguna herramienta más. Vamos a explicar por encima del motor lo que vemos. Bien, aquí tenéis el motor, bueno, este es un Hyundai, ¿vale? Esta es la tapa
que tenemos que quitar, ¿vale? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 tornillos. El tapón del aceite, que lo podemos quitar ya, ¿vale? Acordaros de ponerlo siempre al final, porque si no, nos quedamos sin motor. El aceite podría llegar a salir y quedarnos sin aceite si no lo ponemos. Y nada, vamos a disponernos a destornillar estos y sacamos la tapa, y ahí debajo está todo el cableado de alta tensión. Bien, pues ya hemos aflojado los 4 tornillos, procedemos a sacar la tapa. Vale. Algún tornillo que me queda por aflojar. Y listo, sacamos la tapa y vemos ya el cableado, ¿vale? Vamos a intentar situar la cámara más cerca para que podáis verlo. Pues aquí podéis ver claramente, ¿vale? Quitada la tapa, los 4 cilindros, ¿vale? Con los 4 cables. Esto tiene una secuencia, o sea que no podemos alternar cables ni demás, ¿vale? Porque aquí hay una secuencia, ¿vale? Y se ha de respetar. Como fallemos una, podemos hacer un fallo más grave, porque la chispa tiene que darle siempre cuando toca, ¿vale? Y aquí, bueno, el bloque distribuidor es el que se encarga de hacer ese cometido, y no podemos alternarle sus vías de salida de la chispa, ¿vale? Esta es la electrónica, ¿vale? Aquí hay un bloque distribuidor, que aquí está la electrónica por debajo, ¿vale? Esto también se cambia en bloque, ¿vale? Si se rompiera y que se averiar esto, porque cambiamos los cables y siguió fallando, podría ser nuestro bloque, ¿vale? El que se ha averiado. Aquí ya es posible que diera un fallo electrónico y la centralita nos avisase. ¿Vale? Podemos quitar una, ¿vale? ¿Ves? Que hace un clic. Ahí lo tenemos, ¿vale? Debajo está la bujía, ¿vale? La bujía se accede a través de la llave, ¿vale? ¿Ves cómo entra? ¿Vale? Ya tiene el agarre, ¿vale? Esto tiene un par de apriete, ¿vale? Pero bueno, lo podéis ver también en el manual de servicio, y el precio se debe respetar, pero bueno, esto a manual se puede hacer. Tampoco nos podemos pasar de flojo ni de bestias, ¿vale? Porque de flojo podríamos correr el peligro de que la bujía se saliese, y eso sí que sería también otra grave avería. Y si nos pasamos, podríamos comernos la rosca interna, ¿vale? Y entonces también otra grave avería. O sea, eso sí que es un de esto, ¿vale? De todas maneras, el límite entre mínimo y máximo es bastante amplio, ¿vale? Un apriete normal lo tolera bien, vamos, que no podemos, que es difícil que nos pasemos, pero bueno, que puede suceder. Y nada, lo que vamos a hacer es lo que acabo de hacer, una a una, quitamos bujía, quitamos cable, ponemos bujía nueva, ponemos cable nuevo, y así hasta las 4 bujías. ¿Vale? Pues vayamos haciendo. Bien, aquí tenemos la primera bujía sacada. Ya podemos observar, ¿vale? Que está un poco así gris. ¿Vale? Ese sería su color. Vemos el fondo, que es blanco, ¿vale? O sea que nos quema bien. Y nada que comentar. No sé si se llega a ver que la bujía está más o menos limpia, está oscura, ¿vale? Pero está limpia, ¿vale? Tiene un color así un poco por el fondo de café y delante grisáceo. Esto es un cilindro que va quemando bien. Esta bujía, os lo recuerdo, tiene 100.000 kilómetros, ¿vale? Podemos sacarla, ¿vale? Esta es la Veru UXT1, pero bueno, cada coche tendrá su modelo. Y nada, vamos a reponerla por una de las nuevas. Ya tenemos la bujía cambiada, ahora vamos a cambiar el cable. Tenemos cable nuevo, cable viejo, ¿vale? Simplemente lo sacamos de la pipa de aquí, ¿vale? Cable viejo. Este al principio está bien, ¿vale? No tiene ninguna marca, ¿vale? Vemos que está correcto, ¿vale? Pero vamos a cambiarlo. Lo guardamos por si en un futuro, aunque en mi caso ya te digo que ya que el coche este va a durar unos meses, pero bueno, yo prefiero ir seguro y cambiarle todo esto, piezas nuevas. No sé si conté cuánto valían estas. Estas me han costado 50 euros con las bujías y todo. Yo creo que ya lo conté, pero bueno. 50 euros, cable de marca Bosch y las 4 bujías, ¿vale? Con los gastos de envío y todo. En la tienda de aquí al lado, pues 120 euros, marca blanca y sin bujías. Bueno, procedamos a ponerlo. Pongo uno, ¿vale? Para que lo veáis, y después los otros 4 es lo mismo, misma historia. Esto tiene aquí unos agarres, ¿vale? Que se van, ¿ves? Conectando, lo vamos peinando los cables, como ponían, y poco más, ¿vale? Lo entramos, la pipa dentro. Vemos que hace clock, ¿vale? Pues nada, los dejamos marcados, ponemos y listos, ya tenemos uno, ¿vale? ¡Hala!
¿Vale? Pues los tres siguientes, pues de la misma manera. Pues ya las tenemos cambiadas, las 4, una operación muy rápida, 5 minutos, 10 minutos, como mucho, no. Miramos que esté todo bien, ¿vale? Todo apretado, ¿ves? Todo metido en sus guías. Y nada, ya tenemos cables nuevos, de la marca Bosch, de silicona. Y sus bujías, que estas son, ya digo, que duran 15-20 kilómetros, pero bueno, para mí me dan sobradísimas. Y además que es lo que se suele meter, ¿eh? Tampoco, o sea, lo que he dicho antes era una bestialidad, esto de cambiarlas a los 100.000 kilómetros. Pero bueno, tenemos bujías nuevas y cables nuevos. Ya este tipo de avería ya para este coche yo ya no lo... Bueno, espero no vivirlo otra vez. Ya en principio esto ya es para hasta el fin de su vida útil. Vayamos a sacar la cámara de más lejos y pongamos en marcha el motor y vemos que funciona. Bien, el ruido ha sido uniforme, el arranque ha sido correcto, instantáneo, y lo he intentado amorrar con la primera, he intentado hacer de llevarlo a cero, y habéis visto que la recuperación ha sido rápida, vuelvo a subir sus revoluciones, y ese momento que habéis visto que parecía que se iba a parar es eso, que he intentado pedir potencia, bueno, con el freno puesto y demás, lo máximo posible, y hemos visto que se ha recuperado y vamos, tenemos los 4 cilindros operativos, ¿vale? Nada, terminamos de montar y listos. Pues aquí ya tenéis el motor montado, bueno, la tapa de superior, y todo cableado y todo perfecto. Poco más que decir, ya tenemos el montaje que teníamos pensado hacer y bueno, es una reparación muy sencilla, tampoco tiene gran complicación, pero bueno. Visto, ya ahora sin caso enseñamos las piezas que hemos sacado de aquí. Siempre hay que tener en cuidado una cosa, hacer un repaso de que no hemos dejado ninguna llave, ninguna herramienta ni nada, que eso también nos puede fastidiar todo el tema. ¿Vale? El motor en marcha y con una llave ahí dentro, pues imagina lo que puede pasar. Así que siempre hay que mirar las cosas 2 veces. ¿Vale? Los tornillos igual apretados, sin pasarse, esto es plástico, ¿vale? Pero tampoco los podemos dejar flojos, porque un tornillo flojo pues no deja de ser pues otro elemento por ahí que puede soltarse. ¿Vale? Y aquí por último pues pueden ver pues todo lo que nos ha quedado, ¿vale? Los 4 cables de encendido viejos, guardarlos, aunque sean viejos, las 4 bujías, que así las enseño para que vean que se puede... ¿Vale? Que las 4 están por igual, ¿vale? Veis que hay... La cámara no lo registra muy bien, pero lo blanco significa de que no ha quemado mal, ¿vale? Que va quemando bien, ¿vale? Se ve la cerámica interior y fuera se ve un toque grisáceo, que eso es lo que significa de que, bueno, de que la combustión está siendo buena, ¿vale? En las 4, ¿vale? Ya dijimos que hicimos la reparación aquella y nada. ¿Visto? Las guardamos también las bujías, aunque bueno, esto solo nos servirá como una emergencia y poco más. Ahora si un caso vamos a la mesa y nos despedimos. Bueno, pues esto es todo. Aquí tenemos las bujías, la marca Bosch y todo lo que nos tiene en la caja y poco más. Mira, vemos aquí, podemos comprobar ahora mismo lo que es una que no quema a una que quema. ¿Vale? La de la izquierda pues está negra y la de la derecha está blanca. Esa es la diferencia de una bujía que, bueno, un cilindro que está quemando bien a un cilindro que está quemando fatal o no está quemando. En este caso, cuando está carbonizado significa de que no hace la combustión o la está haciendo fatal, ¿vale? Bueno, pues me despido de vosotros, espero que esto haya sido útil, al menos para tener aquí un índice para poder hacer esto. En internet podéis encontrar muchos más tutoriales, seguro. Y poco más, me despido. Hasta la próxima, adiós.